Este es el séptimo y último video correspondiente al tema flexión pura en hormigón armado. El mismo complementa pero no sustituye la lectura del fascículo de teoría correspondiente. El primer tema a abordar será la flexión pura oblicua. ¿Cuándo se presentan casos de flexión pura oblicua? Cuando la sección no es simétrica, es decir, no tiene plano medio. Este es el caso de las vigas L aisladas, no el caso de las vigas L bajo losa. La fotografía muestra los escalones de una grada prefabricada para un estadio. Se ve claramente que los escalones se comportan como vigas L aisladas. En la práctica diaria se presentan vigas L en los bordes de los sistemas de vigas y losas. Estas vigas no deben considerarse como aisladas y pueden analizarse con aceptable precisión como si estuvieran sometidas a flexión recta, dado que la losa impide la deformación lateral, obligando al eje neutro a que adopte una posición casi normal al plano medio del alma. La flexión oblicua también puede presentarse en secciones simétricas cuando el vector momento no resulta normal a uno de los ejes de simetría, es decir, cuando el momento tiene componentes según ambos ejes. Desafortunadamente, en flexión oblicua no existe un procedimiento sencillo que permite el dimensionamiento de armaduras, es decir, no es posible despejar armaduras como en el caso de la flexión recta. En estos casos, el proceso consiste en proponer una armadura y tantear diferentes inclinaciones y profundidades del eje neutro hasta encontrar el equilibrio de fuerzas. Hay que recordar que la resultante interna siempre debe ser nula. Luego se procede a calcular los momentos internos y compararlos con los solicitantes. El procedimiento es laborioso, dado que en cada tanteo hay que calcular no solamente el área de hormigón comprimido, sino también la tensión en cada una de las armaduras. En el caso de secciones simétricas, la flexión oblicua siempre puede representarse a través de las componentes del momento según los ejes de simetría. La figura muestra un diagrama de interacción en flexión oblicua. Corresponde a una sección rectangular con igual armadura en sus cuatro caras. El diagrama es, en definitiva, una curva donde se han representado pares de valores de resistencias nominales afectados por el coeficiente de reducción de resistencia. Si se grafica el punto correspondiente a una solicitación, es decir, a un par de valores MUX y MUY, y el mismo resulta interior al diagrama, se tratará de una combinación de solicitaciones segura. Como contrapartida, un punto exterior indicará una condición insegura. El punto A del diagrama corresponde a la resistencia a flexión simple recta cuando el momento según I es igual a 0. El punto B del diagrama corresponde a la resistencia a flexión simple recta cuando el momento según X es igual a 0. Si no se dispone de un programa como para trazar un diagrama de interacción y no se tiene tiempo para trazarlo manualmente, se puede recurrir a una simplificación consistente en reemplazar la curva por una rectificación de la misma. La rectificación está representada aquí por el segmento AB. Para muchas distribuciones de armaduras, el diagrama de interacción es cóncavo, por lo que una recta que una los puntos A y B correspondientes a las resistencias a flexión según los ejes principales de la sección es una simplificación que deja del lado seguro. En otras palabras, cualquier solicitación que resulte segura frente al diagrama rectificado lo será frente al diagrama de interacción real. El procedimiento aproximado consiste en adoptar unas armaduras, calcular la resistencia a flexión simple recta correspondientes a los puntos A y B, verificar que la solicitación se encuentre por debajo del segmento AB, y debe quedar claro que se trata de un procedimiento de verificación y no de dimensionamiento. Se presentarán a continuación algunas disposiciones constructivas que figuran en el CIRSOC 201.05 y que son de aplicación específica para vigas. La primera de ellas está referida a la separación mínima entre barras y está asociada a asegurar un adecuado hormigonado. La separación mínima debe ser el mayor valor entre el diámetro de la barra de mayor diámetro, 25 milímetros, o 1,33 veces el tamaño nominal máximo del agregado grueso.
Estas separaciones son válidas tanto para armaduras superiores como inferiores. La experiencia ha demostrado que en vigas altas, el reglamento califica de esta manera a las que tienen más de 90 centímetros de altura, suelen presentarse anchos de fisuras mayores en el alma que en la cara inferior, si no se dispone en ellas algún tipo de armadura longitudinal. El reglamento indica disponer armadura adicional en ambas caras laterales, en una altura igual a la mitad de la altura total de la viga. La separación S entre barras no debe superar la separación máxima por condiciones de fisuración que se analizará un poco más adelante. Sin embargo, no da indicaciones referentes ni al área total de estas armaduras ni a los diámetros a emplear. Para controlar la fisuración en las zonas de momentos negativos, como podrían ser los apoyos de vigas continuas, el reglamento establece que las armaduras en alas traccionadas deben disponerse en un ancho superior al del nervio de la viga. Si el ancho colaborante es menor o igual que 1/10 de la luz de la viga, la armadura se distribuye dentro del ancho colaborante. En caso contrario, la armadura calculada se distribuye en un ancho igual a 1/10 de la luz de la viga, y en lo que resta hasta completar el ancho colaborante, se dispone de una armadura adicional cuya área no está establecida en el reglamento. Las denominadas perchas son armaduras que se disponen superiormente en las vigas y se emplean para poder armar las jaulas de armaduras. Como en general no se cuidan sus empalmes, no se las suele considerar como armaduras de compresión en los cálculos. Hasta aquí, todos los análisis que se han hecho corresponden a estados límites de rotura, es decir, estados correspondientes a situaciones que se estudian para cargas mayoradas y resistencias minoradas. Se pasará a continuación al estudio de dos de los estados límites que se analizan bajo cargas de servicio, la fisuración y las deformaciones. Existen otros como la fatiga o las vibraciones que no serán abordados en este curso. Comenzaremos por analizar el denominado método clásico o método elástico. Dado que serán empleados más adelante, resulta conveniente definir dos comportamientos característicos de una sección de hormigón. El primero de ellos se denomina estado 1 y corresponde al de la sección sin fisurar, es decir, para solicitaciones inferiores al momento de fisuración MCR. El segundo se denomina estado 2 y corresponde a una sección fisurada, suponiendo que se cumplen las siguientes hipótesis. El hormigón no tiene resistencia a la tracción, es decir que para cualquier momento distinto de cero la sección ya se encuentra fisurada. El hormigón y el acero tienen un comportamiento lineal y elástico perfecto, es decir, cumplen con la ley de Hooke, y las secciones inicialmente planas se mantienen planas. Resulta claro que el estado 2 es un estado ficticio o ideal, sin embargo su estudio resulta útil para el abordaje de los estados límites de servicio. El denominado método clásico o método elástico es el procedimiento analítico que permite la descripción completa del estado 2. Se lo emplea para el análisis de secciones fisuradas bajo cargas de servicio, en particular para el cálculo de tensiones en el acero bajo cargas de servicio. Esto resulta útil para el control de la fisuración y para verificación de fatiga. Las hipótesis del método clásico son las ya mencionadas, es decir, el hormigón no tiene resistencia a tracción, es decir, que para cualquier momento distinto de cero la sección ya se encuentra fisurada. El hormigón y el acero tienen un comportamiento lineal y elástico perfecto, es decir, cumplen con la ley de Hooke. Las secciones inicialmente planas se mantienen planas. Suele agregarse la solidaridad de deformaciones entre hormigón y acero, pero resulta redundante al considerar que las secciones se mantienen planas. La sección de la izquierda representa el corte transversal de una sección de hormigón armado no fisurada. La sección central muestra el aspecto de esa misma sección una vez fisurada. Se aprecia una zona superior de hormigón comprimido, limitada inferiormente por el eje neutro y la armadura inferior. La sección de la derecha es una sección ficticia denominada sección homogeneizada. Cabe preguntarse a qué se denomina sección homogeneizada. Se llama de esta forma una sección ficticia, constituida solo por hormigón, en la que el acero ha sido reemplazado por un área equivalente de hormigón igual a n veces el área de acero,
siendo n la relación entre el módulo de elasticidad del acero y el del hormigón. Cabría preguntarse por qué n veces. Se logra así que la rigidez del hormigón con área n por a sub s que reemplaza al acero tenga la misma rigidez del acero que está reemplazando. ¿Por qué es necesario recurrir a secciones homogeneizadas? Esta es una pregunta que tal vez nos tendríamos que haber hecho antes. El hecho es que, para poder llegar a una formulación analítica que permita calcular la profundidad del eje neutro, tensiones, rigidez y otros parámetros de interés, la resistencia de materiales requiere tratar con secciones compuestas por un único material. En este caso se elige que ese material sea el hormigón. Como ya se ha dicho, el método clásico provee ecuaciones para el cálculo de todos los parámetros necesarios para definir totalmente el denominado estado 2. Veamos ahora cómo se deducen esas ecuaciones. Básicamente se lo hace aplicando la resistencia de materiales clásica, es decir, los mismos procedimientos ya vistos en otras asignaturas para calcular momentos de inercia, módulos resistentes y tensiones. Como ya se ha mencionado, para poder hacer esto, ha debido recurrirse a la sección ficticia denominada sección homogeneizada. Vale la pena recordar que una de las características del eje neutro en flexión es que es baricéntrico. Que el eje neutro sea baricéntrico permite plantear una ecuación de equilibrio de momentos estáticos de la zona comprimida y de la zona traccionada respecto al mismo. De esta forma se puede obtener la expresión de la que se puede deducir la posición del eje neutro C. En la expresión de equilibrio de momentos estáticos se aprecia que la única incógnita es C y que, conocidos los materiales y definida la sección de hormigón, la única variable es la armadura, es decir, que la profundidad del eje neutro solo depende de la armadura. En la bibliografía es muy común presentar la solución de la ecuación anterior en función de la cuantía geométrica ρ. En particular, esta es la solución para la posición del eje neutro en una sección rectangular con simple armadura. En la bibliografía pueden encontrarse expresiones aplicables a armaduras simples y dobles en secciones rectangulares y con alas. Todas estas ecuaciones se obtienen a partir de la sección homogeneizada y suponiendo que el eje neutro es baricéntrico. Se dan también expresiones para los momentos de inercia que resultan de utilidad en el cálculo de flechas. El hoy llamado método clásico fue desarrollado por Emil Mersch a principios del siglo XX como método para el dimensionamiento de armaduras. Las armaduras se dimensionaban para cargas de servicio, es decir, sin mayorar, y a partir de tensiones admisibles. A partir del avance de los conceptos relacionados con los estados límites últimos, o de rotura, el método se dejó de emplear porque no brindaba información sobre la seguridad ni sobre las deformaciones de los materiales en rotura. La mayoría de los reglamentos a nivel mundial abandonaron el método clásico durante la década de 1960. En la actualidad se lo emplea como recurso para la determinación de la rigidez y tensiones en secciones fisuradas. Estos resultados se emplean tanto en la verificación de fisuración y fatiga como para el cálculo de deformaciones bajo cargas de servicio. Conocida la profundidad del eje neutro, el cálculo de la tensión en el acero puede hacerse en forma muy sencilla si la sección es rectangular y tiene simple armadura. En estos casos, la resultante de compresiones en el hormigón se sitúa a C dividido 3 de la fibra más comprimida, por lo que el brazo de palanca interno Z vale D menos C sobre 3. Dividiendo el momento actuante por el brazo de palanca se obtiene la fuerza T en la armadura. Finalmente, dividiendo la fuerza anterior por la sección de la armadura, se llega a la tensión, que es una de las incógnitas del problema. El momento de inercia se calcula con la siguiente expresión. En secciones con alas o en secciones rectangulares con armadura de compresión, los cálculos son algo más complejos y hay que recurrir a las expresiones que se encuentran en la bibliografía. Lo primero que hay que hacer es calcular el momento de inercia de la sección ICR. Con el valor anterior puede calcularse el módulo resistente de la sección homogeneizada a la altura de la armadura traccionada. El siguiente paso consiste en dividir el momento de servicio por el módulo anterior, de modo de obtener la tensión en la sección homogeneizada a la altura de la armadura traccionada.
Finalmente, la tensión en la armadura se obtiene multiplicando el valor anterior por la relación modular n. Conocida la tensión en las armaduras, puede pasarse a la verificación de otro estado límite de servicio, el de fisuración. La primera pregunta a realizarse es ¿por qué controlar la fisuración? Suelen citarse tres causas: apariencia, permeabilidad y corrosión. Fisuras de más de 2,5 a 3 décimas de milímetro suelen crear preocupación en los ocupantes de las estructuras. Asimismo, generan un aspecto poco seguro y acumulan suciedad. A diferencia de las estructuras traccionadas o flexotraccionadas, los problemas de permeabilidad no suelen darse en estructuras flexionadas porque siempre existirá una zona comprimida de hormigón que evitará el paso de agua. No existe uniformidad de criterios en cuanto a que fisuras de pequeña apertura, por ejemplo 3 décimas de milímetro, puedan acelerar la corrosión. Sin embargo, muchos reglamentos establecen anchos admisibles de fisuras según el tipo de exposición a que esté sometido el elemento. Como se verá enseguida, este no es el caso del CIRSOC 201-05. La fisuración es un estado límite de servicio, es decir, que se verifica bajo cargas no mayoradas. Las expresiones empleadas para el cálculo teórico de ancho de fisuras varían de un reglamento a otro y de un autor a otro, y el error entre los valores calculados y medidos puede ser muy grande, por lo que la ACI, y en consecuencia el CIRSOC 201-05, abandonaron el criterio de calcular anchos de fisuras desde el año 1999, es decir, abandonaron un criterio de verificación directa de la fisuración para adoptar un criterio indirecto que veremos enseguida. El criterio adoptado se basa en establecer una separación máxima entre armaduras que es función del recubrimiento y de la tensión de trabajo de las armaduras bajo cargas de servicio. Se trata entonces de una verificación indirecta del ancho de fisuras. Analicemos a continuación lo que prescribe el CIRSOC 201-05. El reglamento indica que la separación S, expresada en milímetros, entre dos barras adyacentes, no debe superar un cierto valor reglamentario. Este valor resulta ser el menor obtenido a partir de las dos expresiones que da el reglamento. Como puede verse, la primera de ellas es función de Fs, que es la tensión de trabajo en la armadura bajo cargas de servicio, y de C sub C, que es la menor distancia entre una barra y la cara más traccionada de hormigón, es decir, el recubrimiento de la armadura principal. La tensión está expresada en megapascales y el recubrimiento en milímetros. En la segunda expresión aparece solamente la tensión de la armadura. La tensión en la armadura se obtiene por aplicación del método clásico. Sin embargo, el reglamento permite una aproximación consistente en tomar un valor igual a 2/3 de la tensión de fluencia de la armadura. El CIRSOC 201 es básicamente un reglamento destinado a edificios bajo condiciones ordinarias de exposición. Por ese motivo, aclara que sus especificaciones no se consideran suficientes para aquellas estructuras que estén expuestas a medios muy agresivos o cuando se diseñen para ser impermeables, razón por la cual recomienda que se debe adoptar medidas especiales cuando se presenten estos casos. Sin ser demasiado concluyente, el CIRSOC da a entender que las especificaciones de diseño en su conjunto son quienes darán como resultado final un control satisfactorio de la fisuración. La explicación de la presencia en las ecuaciones de la tensión en el acero resulta innecesaria, pero no ocurre lo mismo con el recubrimiento. Los dibujos ilustran el fenómeno amplificador que tiene el recubrimiento respecto al ancho de fisura en superficie. Ambos esquemas muestran que dos armaduras del mismo diámetro, sometidas a la misma tensión, reflejarán anchos de fisuras en superficie diferentes debido a las diferencias entre los espesores de recubrimiento, aunque la apertura de las fisuras en coincidencia con la barra sea la misma o muy similar. ¿Qué hacer si el valor de S que arrojan las fórmulas es muy pequeño? Las separaciones muy pequeñas obligan a ir disminuyendo el diámetro de las barras de modo de no superar la armadura de cálculo. Una muy mala solución, inadmisible en realidad, consiste en disminuir el recubrimiento. Si aún con barras de pequeño diámetro no puede lograrse una separación razonable, la solución correcta consiste en disminuir la tensión de trabajo de la armadura. Desafortunadamente, eso se logra aumentando la sección de armadura por encima de los valores estrictamente necesarios por razones de seguridad,
o bien modificando la sección de hormigón, por ejemplo, aumentando su altura. En estructuras para edificios, es práctica común predimensionar las alturas de vigas y losas en función de esbelteces que el uso ha ido consagrando como confiables en cuanto a que conducen a elementos suficientemente rígidos y a armaduras razonables. Sin embargo, pueden presentarse casos para los que sea necesario realizar una verificación de flechas. El diagrama muestra la evolución de la curvatura media en un sector de viga sometido a un momento solicitante constante en el sector, pero creciente en el tiempo. Se aprecia un primer tramo de un comportamiento que, a los fines prácticos, puede suponerse lineal y correspondiente al denominado estado 1, es decir, no fisurado. Para momentos cercanos al de rotura, el comportamiento se asemeja al correspondiente al estado 2, es decir, a sección fisurada. Para momentos intermedios, la rigidez resulta variable entre los extremos anteriores. A la izquierda se ha agregado un gráfico que representa la variación de la rigidez en función del momento externo. Se trata de la rigidez secante, es decir, la que se obtiene al unir el origen con un punto del diagrama. El conocimiento de esta rigidez resulta muy práctico, dado que permite obtener la curvatura para cualquier nivel de solicitación. Integrando curvaturas puede llegar a calcularse la flecha. La fisuración es un proceso irreversible. En otras palabras, la pérdida de rigidez es un proceso irreversible. Por ese motivo, si se descarga una pieza y se la vuelve a cargar, la recarga arrancará no con la rigidez en estado 1, sino con la rigidez correspondiente a la máxima solicitación alcanzada. Se ha dicho que la flecha se obtiene como una integración de curvaturas. Todo lo dicho hasta ahora resulta válido para la curvatura media en un sector con momento constante. Esta situación no se da en las vigas reales, lo que termina complicando aún más los cálculos. Por todo lo dicho, en la actualidad no se intenta abordar el tema en forma exacta, dado que la determinación de rigidez y de la curvatura punto a punto para niveles de solicitación variables resulta prácticamente imposible. En 1971, Branson propuso un procedimiento aproximado que permite utilizar la resistencia de materiales clásica empleando una rigidez ficticia que contempla la fisuración de acuerdo al nivel de solicitación. En otras palabras, un procedimiento que permite calcular las deformaciones suponiendo que el elemento tiene una inercia constante. Branson lo que hizo es proponer una expresión para el cálculo de la inercia equivalente. Esta es la expresión empírica propuesta por Branson, en la que aparecen la inercia bruta de la sección I sub G y la inercia correspondiente al estado 2 I sub CR. Un término muy importante es el cociente entre el momento de fisuración MCR y el momento solicitante. Si el momento solicitante fuera infinito, la inercia equivalente sería igual a ICR, es decir, la correspondiente al estado 2, mientras que, si fuera igual al momento de fisuración MSR, la inercia equivalente sería igual a la bruta, es decir, la correspondiente al estado 1. En cualquier caso, la inercia equivalente debe ser siempre menor o igual que la inercia bruta I sub G. El método propuesto por Branson también da indicaciones sobre cómo calcular la inercia equivalente en elementos con diferentes condiciones de vinculación. Para tramos simplemente apoyados, se utiliza el valor calculado para la sección de momento máximo. En voladizos, se emplea el valor calculado en el apoyo. Para tramos con un apoyo simple y el otro continuo, se emplea el promedio entre el tramo y el apoyo. Para tramos con dos apoyos continuos, se utiliza el promedio entre el valor del tramo y el promedio de los apoyos. Los efectos de la afluencia lenta y de la retracción incrementan el valor de las flechas con el correr del tiempo. El CIRSOC 201.05 propone un procedimiento aproximado para la cuantificación de estos efectos. El coeficiente lambda, que aparece en la fórmula multiplicado por la flecha inicial, da como resultado una valoración aproximada de la flecha diferida. En la expresión aparecen a su vez dos coeficientes. En el numerador aparece phi, que cuantifica la evolución en el tiempo de los fenómenos reológicos, y en el denominador aparece la cuantía de la armadura de compresión ρ', que se calcula como el área de la armadura comprimida dividida por BW y por D. Se observa que esta armadura disminuye los efectos reológicos. Esto se debe, como ya se ha comentado,
a que el hormigón comprimido de la viga experimentará creep, mientras que el acero ubicado dentro de dicho hormigón no experimentará este fenómeno, limitando las deformaciones diferidas. Algo similar ocurre con la contracción. El reglamento da una tabla con valores de este coeficiente en función del tiempo. La flecha final para un tiempo dado se obtendrá como la suma de la flecha inicial más la flecha diferida. La falta de exactitud en la valoración de los efectos reológicos quita precisión a los cálculos de flecha a largo tiempo. El CIRSOC 201.05 indica que: control de flechas. Los elementos de hormigón armado solicitados a flexión se deben diseñar con una rigidez adecuada que permita limitar las flechas o cualquier deformación que pudiera afectar en forma negativa tanto a la resistencia como al comportamiento en servicio de la estructura. En la tabla 9.5b, el CIRSOC 201.05 indica valores límites para las flechas en función de la luz del elemento. La tabla anterior se completa con una serie de comentarios que no serán desarrollados aquí. Recapitulando, se mostraron casos en los que se presentan solicitaciones de flexión simple oblicua. Al no existir un procedimiento de dimensionamiento directo, se desarrolló una metodología aproximada para la verificación de secciones rectangulares sometidas a flexión simple oblicua, rectificación. Se presentaron disposiciones constructivas reglamentarias para vigas. Se desarrollaron los conceptos de sección homogeneizada y el procedimiento denominado método clásico o método elástico. Se explicó por qué el método clásico no se emplea en la actualidad para el dimensionamiento de armaduras y su uso para el cálculo de tensiones en el acero bajo cargas de servicio y del momento de inercia de la sección fisurada. Se expuso el método de control indirecto de la fisuración que propone el CIRSOC 201.05 a través de establecer una distancia máxima entre barras. Finalmente se presentó el método de Branson para el cálculo de flechas instantáneas y la expresión que da el CIRSOC 201.05 para la valoración de las flechas diferidas.